Hoy, junio 25, estaremos leyendo los salmos del 105 al 107 del libro de Salmos, comenzando con las maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Capítulo 106. La rebeldía de Israel. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto
no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Capítulo 107. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová,
y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Véanlo los rectos y alégrense, todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hasta aquí terminamos el Salmo 107. Y en este día, esta palabra tan hermosa que comienza en el 105, capítulo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre. Dice, demos a conocer sus obras en los pueblos, alabadle por todas sus maravillas. Y nos incita, nos habla también este salmista y nos invita a que busquemos a Jehová y su poder, a que busquemos siempre su rostro y nos acordemos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios. Y todos estos capítulos nos recuerdan todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar, la desobediencia, la infidelidad de ese hermoso pueblo de Dios, de un pueblo que Dios, una nación que Dios levantó, que Dios formó para Él, que le enseñó sus estatutos a través de Moisés, sus ordenanzas para que les fuera bien, para que fueran bendecidos, para darles una tierra buena, una tierra deseable donde fluye leche y miel. Sin embargo, nos relata la historia y estos salmos como un resumen
de que la nación de Dios fue rebelde, se volvió en contra de él, buscó a otros dioses, a otros ídolos, y nos menciona de que obviamente esta situación pues trajo también males para su nación, para su pueblo, pero cuando el pueblo de Israel se volvía a Dios, clamaba a él, Dios los veía en su angustia, dice que él era movido a misericordia, y por esa razón el pueblo de Israel no fue ni ha sido tampoco consumido. Y no es porque Israel se volvía a Dios de todo su corazón, sino porque Dios es grande en misericordia. Muchas de las veces Dios quiso apartarse de ellos, como nos relata en un salmo, que Moisés fue también una persona a la cual Dios clamó para que no destruyese a su nación. Y vemos que la misericordia de Dios es grande aun cuando el pecado, aun cuando el rechazo de su propio pueblo le hizo a un lado, rechazó a su Dios, haciéndose incluso un ídolo en forma de un becerro. ¿Cómo pudo rebajar la imagen de ese Dios tan grande y tan poderoso? Y vemos las actitudes de Israel, del pueblo de Dios, cómo era constante al rechazo para su Padre, para su Creador. Y eso obviamente es completamente doloroso. Pero ahí es donde podemos entender la palabra en el Nuevo Testamento, donde nos dice que el amor, el verdadero amor, ese amor de Dios, ese amor ágape, dice que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, ese amor que no deja de ser. He ahí la razón de esa raíz, de esa palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Porque sabes, no solamente el pueblo de Israel rechaza a Dios constantemente con sus actitudes, con sus rebeldías, con sus desprecios, con sus pecados, sino que el ser humano en sí, la creación de Dios, toda su creación, muchas veces nos volvemos en contra de Dios, lo rechazamos, nos quejamos, nos olvidamos de su amor, le dejamos de adorar, le dejamos de servir, de amar como Él es digno de ser amado y de ser honrado. Sin embargo, la misericordia de Dios no se apaga por eso. El amor abundante de Dios no deja de ser ni de fluir para ti ni para mí, porque nosotros por un día o por un momento le volvamos la espalda a nuestro Padre Celestial. Por eso el salmista nos dice aquí al empezar: alabad a Jehová, invocad su nombre, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas y de los prodigios que Él ha hecho. Así como todo padre, así como todo papá, como toda mamá, sentimos esa hermosura en nuestro corazón cuando nos sentimos amados también por nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos aman, cuando nuestros hijos nos dicen te amo. De esa misma manera nuestro Padre Celestial obviamente se siente honrado, se siente amado cuando tú y yo nos acordamos de sus maravillas y abrimos nuestros labios para agradecerle y para darle toda la alabanza y toda la adoración. Y también sé que el corazón de Papá Dios se duele, como todo padre, como todo ser humano, se duele cuando siente el rechazo de su creación, de sus hijos. Sé que puede ser un dolor profundo, pero a diferencia del ser humano que cuando recibe rechazo, muchas veces lo que responde también es con rechazo, el corazón de nuestro Padre no es igual al nuestro. El corazón de nuestro Padre nos sigue amando y cuando clamamos a Él, vuelve nuevamente su rostro para con nosotros, nos escucha, nos levanta,
nos vuelve a bendecir y es así su amor de fiel y de constante. Así que yo te invito, querido hermano y hermana que me escuchas, que seamos como un Moisés, que seamos como un Aarón, que seamos como un José, que aún en medio de las circunstancias, así como en estos salmos nos relató también la vida de José, digna de recordar, porque a pesar de que fue rechazado por su propia familia, que eso es dolorosísimo, sin embargo él continuó creyendo hasta que la promesa de Dios se cumple en su vida y siguió siendo fiel a su Dios, siguió siendo fiel a sus estatutos, a sus ordenanzas, porque en su corazón tenía bien claro que no era por emoción, sino era una decisión de ese Dios al que se le había hablado, de ese Dios al que se le había revelado también en sueños. Iba a cumplir lo que había prometido para su corazón. ¿Qué cosas Dios te ha prometido a ti? Sé que es difícil mantener la mirada en fe cuando todo parece ir en contra, pero tenemos que mantener nuestra mirada, así como José, en las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas. Así que te animo, querido hermano y querida hermana, a seguir firmes en ese amor que es constante, en ese amor que no falla, en ese amor que es fiel, en el amor de Dios que cumplirá sobre tu vida, sobre nuestras vidas, lo que Él ha prometido. Que el amor de Dios te llene en este día en abundancia, a ti, a tu casa, a los tuyos y a tu alrededor, donde quiera que tú te encuentres. Y que tengas un bendecido y un excelente día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.